Día de Muertos, sin lugar a dudas para nuestra cultura la muerte tiene que ver con ritos, con tradiciones, con eventos muy importantes para los cuales se crea toda una parafernalia que tiene que ver con la ofrenda, las ofrendas que había que otorgarles a las almas que vienen del más allá. Antiguamente no existía el altar de 7 niveles porque tiene que ver con los 7 pecados capitales. Para nuestros prehispánicos existían más símbolos y más elementos que tenían que ver con la cosmovisión y con los elementos de la madre tierra. Entonces aquí pues adoptamos el pan de muerto como algo que nos llega con la conquista, y por supuesto que la conquista tuvo mucho que ver con empezar a introducir elementos que tuvieran mucho que ver con la tradición para poder arraigar algo que para ellos era muy importante, el pan. Entonces, Carlita, aquí estamos haciendo un extraordinario pan de muerto. Aquí vemos que ya en la batidora ya agregaste tus grasas, que fue paulatinamente, a su tiempo, a su debido. Si lo estuviéramos haciendo a mano, también iría incorporándose poco a poco esa grasa. Exactamente. Y hay que tener en cuenta y saber que a lo mejor va a llegar un momento en el que mi masa se vuelva como demasiado viscosa, como sin forma de masa. Pero el trabajo del amasado, la fricción que se ejerce en este punto, me va a generar después masas muy tersas y muy manejables. Entonces, cuando lo hagamos en casa a mano, no hay que desesperarnos y no hay que decir, esta receta no funciona, sino hay que seguir amasando y seguir trabajando para poder como si fuera un lavadero. Exactamente, como si estuviéramos lavando ropa en casa. Muy bien. Lavadero. Muy bien, y aquí lo importante es ver que la masa se nos desprenda de las paredes del bowl, ¿verdad? Exactamente. Del tazón. Esto lo logras, si tú ves que le falta humedad, vas agregando un poco de harina. Si yo veo que me falta humedad, le agrego un poquito de líquido. Si veo que está muy húmedo, lo puedo secar un poco con harina para poderlo despegar bien de mi bowl. Muy bien. Entonces aquí en este punto, yo lo que voy a hacer es ayudarle un poquito a mi batidora. Siempre parando el motor para bajar de las paredes, para evitar un accidente doméstico, porque las batidoras pues trabajan de una manera centrífuga, y si introducimos una pala que tiene la parte blanda de abajo, pues se nos puede trabar. En el mejor de los casos, trabar únicamente la batidora, pero podemos llegar a tener algún incidente en nuestras manos. Exactamente, sí, es muy peligroso introducir las manos con el motor encendido, como lo mencionaba, porque sí nos puede jalar la mano, y mejor para evitar este tipo de accidentes, parar nuestro motorcito. Yo aquí incorporé un poquito de harina a mi masa para poder extraerla del bowl. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es colocarla sobre mi mesa. Y si se fijan, es una masa dúctil, tersa, muy tersa. Ahí, Carlita, ¿qué tip darías? ¿Cómo podemos saber que nuestra masa está bien trabajada? Sí, para saber que nuestra masa está bien trabajada se debe desarrollar como un punto al que le llamamos punto de media o de pantaleta, que es con un poquito de la masa estirarla de forma que se vea como una media, que se vea que se puede estirar perfectamente bien. Flexible. Exactamente, sin que se rompa. Bueno, aquí se rompió un poquito. Sí, pero esta también todavía falta trabajarla un poquito más. Un poquito más en la mesa. Esto es porque el gluten trabaja de tal forma que está desarrollando esa capacidad de elasticidad que requiere, ¿verdad? Exactamente. Con estos golpeteos y el amasado en esta forma, lo que voy a hacer es estar desarrollando mi gluten. Voy a colocar un poquito más de harina. Tú me vas diciendo que es... Y estas tradiciones, este pan de muerto, desgraciadamente, pues, o afortunadamente, a veces es más fácil conseguir este tipo de productos,
y ya no estamos tan arraigados a la panadería tradicional, a los sabores tradicionales, porque pues bueno, también ya los panes tienen muchos mejorantes que traen integrados las harinas, ¿verdad? Sí, los mejorantes para pan nos ayudan a tener un pan más blando, nos ayudan a tener un pan con mayor tiempo de vida de anaquel. También eso es importante. Pues también perdemos ahí la capacidad. Y ahora posiblemente muchos jóvenes no tengan la memoria gustativa para diferenciar cuándo es un pan muy artesanal, muy tradicional, porque nacieron probando esos panes de grandes centros comerciales, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pues sí es importante que nos demos cuenta que un buen producto tiene su tiempo y tiene su ciencia, ¿verdad? Sí, claro, su trabajo. La panadería es un oficio muy bonito, pero también de mucho tiempo, de mucha paciencia, porque también las masas requieren, para armarlas, tener 2 fermentaciones, que es en el momento donde hacemos que nuestro gluten se haga como que descanse y que no se nos contraiga, porque el gluten es esta enzima que se desarrolla, que nos hace que se puedan estirar las cosas, pero si yo no lo pongo a fermentar, voy a querer estirar en este caso los huesitos para mi pan y se me van a encoger. Entonces necesitamos fermentar para que conserven su forma y no se nos encoja. Todo esto, como ven, son pequeños detalles, secretos. No secretos, es la ciencia aplicada a un arte, a una tradición que antiguamente fue la panadería considerado un oficio. Actualmente lo consideramos o lo estamos trabajando con una óptica de ciencia, porque todo esto tiene que ver con conocer las materias primas para saber su comportamiento y predecir qué nos va a pasar a la hora que nosotros trabajemos una materia prima, pues tiene que ver con un conocimiento. Sin lugar a dudas, la ciencia está presente en esta elaboración de este pan de muerto. ¿Qué más va a seguir, Carlita? Ahorita lo que vamos a hacer, esta masa la vamos a colocar en un bowl con un poquito de aceite, o en nuestra casa en un topercito, en un recipiente plástico, y lo vamos a llevar a la fermentadora. La temperatura de fermentación debe de estar a los 30 grados centígrados, porque es la temperatura óptima de crecimiento microbiano. En este caso, bueno, nuestras levaduras están dormidas y con la temperatura las despertamos para hacer que el dióxido de carbono empiece a salir. En caso de que no tengan una fermentadora en su casa, ¿qué les aconsejarías? Bueno, yo les recomiendo que los alcoholes que venden en el horno, bueno, lo enciendan, lo pongan en el horno y más o menos nos va a dar una temperatura bajita para meter nuestra masa y que se empiece a fermentar ahí dentro. Y aquí en Querétaro yo les doy un tip, porque tenemos un sol maravilloso. Ajá. Pónganlo en un bol, tápenlo con un lienzo y pónganlo donde esté el sol, dando que verán qué fermentada tan maravillosa vamos a tener. Sí, eso es importante, tapar las masas, porque si no las tapamos se nos van a resecar, se nos van a empezar a cuartear. Sí, se hacen unas costras como una película antes de hornear, y eso es lo que no queremos. No queremos, porque eso nos va a perjudicar la apariencia de un maravilloso pan. Exacto. Muy bien, entonces vamos a colocarlo para llevarlo a fermentación. Ponemos un poco de harina. Pongo mi bowl y lo tapamos con un pañito húmedo. Bueno, en este caso se puede tapar o no tapárselo, porque como tenemos fermentadoras con humedad, eso nos ayudaría a las masas a no formarles esa costrita. Nada más hay que pensar que no todos nuestros televidentes van a contar con una fermentadora. Ya dimos el tip de cómo hacerlo en casa.
sin necesidad de tener la fermentadora, porque lo que necesitamos es una temperatura controlada de 30 grados. 30 grados. Muy bien. Si arriba de los 45, 50 grados centígrados, mi levadura muere. Sí, eso es una cosa muy importante. Hay gente que, y yo se los voy a contar, a mí me pasó en una ocasión un incidente. Yo dije, puse el bol arriba del horno y el horno estaba prendido, y a la hora que traté de sacar había una costra cocida prácticamente, y pues se me echó a perder la masa. Entonces no hay que inventar que para acelerar la fermentación empleamos un poquito de temperatura del horno, porque si se nos pasa tantito echamos a perder esa primera leudada, que leudado significa el que una masa actúe en las levaduras para empezar a hacer ese factor de crecimiento, de desarrollo de el dióxido de carbono, que nos va a dar esa textura espumosa. Y aparte el sabor a... No, el olor de las levaduras, sí. Y el sabor de las levaduras es algo impredecible. Pues vamos a ir a un breve corte, porque como verán, esto es con paciencia. Con paciencia estamos elaborando el pan de muerto, que pues yo ya me estoy desesperando porque nos falta todavía un ratito para poder darle una mordida a esa generosa porción de pan de muerto que nos vas a hacer, Carlita. No dejen de vernos en redes sociales y seguirnos por Canal 6 de Cablecom. Regresamos en breve para continuar con el siguiente proceso del pan de muerto.